La manera en la que Sefer Bereshit concluye es con las famosas berajot que Jacob le dio a sus hijos. Esas berajot, que si es de que nosotros nos profundizamos un poquito en ellas, nos vamos a dar cuenta de que nuestra manera de ver las berajot es un poco diferente a lo que Jacob hizo, que eso es lo que vamos a explicar qué es una berajá. Si nos fijamos al principio de la berajá de Reubén, en la berajá de Rubén, Jacob manda a llamar a Rubén. Finalmente Jacob está a punto de fallecer. Va a repartir estas berajot a Rubén. Rubén está emocionado. A ver, ¿qué es lo que mi papá tiene para decirme? Llega Jacob con Rubén, le dice: Rubén, bejoríata, cogí bereshito ni Rubén, tú eres mi primogénito. Tú eres mi primera fuerza. Tú tienes todo el potencial. Yeter seed ve yeter oz. Tú tienes todo el potencial para Sed. Sed viene de la palabra Nesiut Kapayim. Todo el potencial de que los Kohanim vengan de ti. Yeter Oz. Tú tienes la fuerza. Tú tienes el potencial que los reyes vengan de ti. Pero ¿cuál es el problema? Pajas Kamay Maltotar. Por ser rápido como el agua, no vas a tener esos beneficios. ¿Qué es lo que hizo Rubén para perder estos derechos? Continúa el pasuk que nos dice: Ki alita mishke beavija, az hilalta yetsuyalá. Por cuanto que subiste a la cama de tu padre, profanaste al que elevó mi lecho. ¿Qué es lo que hizo Rubén? Rubén, después de la muerte de su madre, desde la muerte de Rachel, él tomó la cama de Jacob, que Jacob había puesto en la tienda, en la casa de Bilá. Rubén sintió: esto es una falta de respeto a mi madre. Yo entiendo que cuando Rachel vivía, que Jacob tenga su cama en la casa de Rachel, pero ahorita que Rachel ya no está en vida, que venga mi padre y ponga su cama en la casa de Bilá. Eso es una falta de respeto a mi madre. Rubén quiso, por respeto a su madre, sintió que era una ofensa lo que se le había hecho. Tomó la cama de Rubén y la movió de la casa de Bilá a la casa de su madre, lo cual Jacob sintió: este es un pecado. Rubén no debió haber actuado de esa manera. Por lo tanto, estos derechos que él tenía, el derecho de los Kohanim, el derecho del reinado, esos derechos los perdió Reubén por haber movido la cama del lugar. Y si nos ponemos a pensar, tenemos que entender: muy bien, se equivocó Reubén, pero ¿acaso Reubén no hizo teshuvá por esta acción? ¿Acaso no está escrito que después que echaron a Yosef al pozo y los hermanos lo vendieron, y él pasó Vayashav Rubén regresó por Yosef y vio que no estaba? Y el Midrash pregunta: ¿dónde estaba Reubén? Rubén estaba, Yosef sacó betanito, haciendo teshuvá. Rubén estaba ayunando, estaba con ropas de luto por el pecado que hizo. Y si es de que Rubén hizo teshuvá, ¿cuál es el motivo que este pecado le causó a Rubén perder esos derechos tan grandes que tenía? Esa es la primera cosa que tenemos que entender. ¿Por qué Rubén, si es de que hizo teshuvá, por qué su teshuvá no le ayudó a recuperar estos derechos del reinado, estos derechos de que la Keuna venga de él? Segundo punto que tenemos que entender. Pasamos a la brajá de Yehudá. Después de que Jacob le llamó la atención a Rubén por sus acciones, y después de que Jacob le llamó la atención a Shimón y a Leví por haber destruido la tierra de Shem, finalmente llega el turno de Judá. A Judá le dio miedo. Dijo Judá: oye, ya a los primeros tres ya les fue en feria, ahora me toca mi turno. Yo tampoco soy una blanca palomita, pensó Judá. Yo también hice la acción de Tamar, que no estuvo muy bonito lo que hice allá. Ahora a mí también me van a llamar la atención por lo que hice. Pero dice el pasuk: no, Yehudá, tú eres diferente. Atá yoduja jeja, a ti tus hermanos te van a reconocer, a ti tus hermanos te van a aceptar. Por Yiyotjo beoreboiveja, tu mano va a estar en la nuca de tus enemigos.
Veishtachavu lecha bnei avija, se van a posternar a ti los hijos de tu padre. Gur Aryeh Yehudá, se está refiriendo a David Amelech, que su reinado empezó como un cachorro. David Amelech empezó a reinar poquito. Saúl seguía siendo el rey cuando David empezó como un cachorrito, y después David se volvió a Aryeh como un león. Este reinado te pertenece a ti, Yehudá. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hizo Yehudá? Miteref venía alita. De la presa, hijo mío, ascendiste. ¿Qué quiere decir de la presa, hijo mío, ascendiste? ¿Qué es lo que hizo Yehudá para merecerse el reinado? Nos dice Rashi, ¿saben qué es lo que hizo Yehudá? Eso que yo te había sospechado, que tú eres el que habías matado a Yosef. Alita, silakta datzmecha. Marta Mavecha, tú te retiraste de eso y tú dijiste, ¿qué vamos a ganar matándolo? ¿Qué vamos a ganar dejándolo en el pozo? Mejor hay que venderlo. Como tú, Yehudá, tú salvaste a Reubén, a Yosef. Tú, Yehudá, tú fuiste el que dijiste que saquen a Yosef del pozo. Como tú lo salvaste, tú te mereces el reinado. Hay que pensar un minutito. Imagínense ustedes. Está Rubén ahí presente, están todos los hermanos, está Rubén. A Rubén le acaba de ir en feria. A Rubén le acaban de decir, tú perdiste el reinado, tú perdiste la Keuná. ¿Y a quién le vamos a dar la Keuná? A tu hermano menor, a Yehudá. ¿Qué hizo Yehudá para merecerse la Keuná? ¿Para qué hizo Yehudá para merecer el reinado? Yehudá salvó a Yosef. Un segundito. Yehudá salvó a Yosef. No nos dice el pasuk que cuando los hermanos lo querían matar, el que dijo que lo echen al pozo fue Rubén. ¿Y por qué Rubén dijo que lo echen al pozo? La Torah dice claramente, Leman atzilum yadam. La Torah dice claramente que la razón que Rubén dijo hay que echarlo al pozo es para salvarlo. Rubén es el que salvó a Yosef. Yehudá todo el tiempo, él quería matar a Yosef. Al final, muy bien, Yehudá dijo, mejor no hay que matar, hay que venderlo. Pero ¿quién fue el que todo el tiempo dijo, hay que salvar a Yosef? ¿Quién fue el que salvó a Yosef? Fue Rubén. Entonces, ¿qué está pasando aquí? No se entiende. Rubén, que es el que principalmente salvó a Yosef, perdió el reinado. ¿Y a quién le estamos dando el reinado? A Yehudá. ¿Qué hizo Yehudá? Yehudá fue el que salvó a Yosef. Yehudá salvó a Yosef. Ok, al final lo salvó. Pero el que principalmente lo salvó fue Rubén. ¿Por qué el mérito de salvar a Yosef? ¿Por qué este mérito le sirvió a Yehudá y no le sirvió a Rubén? Esa es la segunda cosa que tenemos que entender. Hay una tercera cosa que tenemos que entender. Continúa Rashi, en realidad es el Midrash, y dice que la palabra miteref venía alita, le está insinuando a Yehudá una segunda cosa. Le está insinuando de que él salvó no únicamente a Yosef, a una persona más salvó Yehudá. ¿A quién? A Tamar. Hay que ponernos a pensar la situación ahí también un poquito. Yehudá, en realidad él sacó un veredicto. Hay que a Tamar, por haber tenido relaciones con otro hombre que no era de su familia, cuando Tamar en realidad estaba reservada para la familia de Yehudá, por haber tenido relaciones con un hombre extraño, se merece la pena de muerte. Yehudá sacó el veredicto. Fue el veredicto de Yehudá el que dijo Tzió Betisaref. Yehudá se entera que su veredicto está equivocado. Yehudá se entera que en realidad Tamar es inocente. Y Yehudá tiene dos posibilidades. Posibilidad número una es quedarse callado y que maten a una mujer inocente embarazada. Posibilidad número dos, reconocer la verdad. Cualquier persona con un poquito de sentimiento va a hacer lo que hizo Yehudá. En cambio a Yehudá, ¿qué es lo que nos decimos? Por cuanto que tú, Yehudá, aceptaste y reconociste y salvaste a Tamar, por eso mismo te mereces el reinado. Por eso te mereces el reinado. Cualquier persona con un poco de sentimiento hubiera hecho lo que hizo Yehudá. ¿Quién de nosotros hubiera aceptado que maten a una mujer inocente, embarazada de gemelos, únicamente para
mi honor de no reconocer? Cualquier persona hubiera reconocido para salvar a Tamar. ¿Por qué esta acción de Yehuda de reconocer cuando cualquier persona hubiera reconocido para salvar a una mujer inocente? ¿Por qué esta acción se considera una acción tan grande? Esos son los 3 puntos que tenemos que explicar. Número 1, ¿por qué Rubén, si es que hizo Teshuvá, perdió el reinado? Punto número 2, tenemos que entender, si es que finalmente, tenemos que entender por qué Yehudá, por haber salvado a Yosef, se merece el reinado más que Rubén, que también lo trató de salvar. Y número 3, tenemos que entender cuál fue la grandeza de Yehudá al reconocer, si cualquier persona con un poco de sentimiento hubiera reconocido para salvar a una mujer inocente. Para explicar esto, tenemos que definir qué es lo que es una verajá. También la persona esta semana, no me voy ahorita a meter en detalles cómo, pero quisiera leerles a ustedes unas palabras que dice Rav Yeruja Mimir acerca de cuál es la definición de una verajá. Y cuando nosotros entendamos qué es una verajá, vamos a poder entender la respuesta a estas 3 preguntas. Nos dice Rav Yeruja, Mizetirud, aquí vemos, que lo que Fisher Agil Etzlenu no es como nosotros estamos acostumbrados a pensar, Sholchim Etzelish Tzadik, que vamos con un Talmid Jajam, un Tzadik, Levakesh Mienu Brajá, a pedirle una bendición. Vejoshev que Aish Tzadik Vadayesh lo Kufsam la Brajot. Nosotros pensamos que el Tzadik tiene una caja llena de bendiciones. Umevakeshu Mimenu Shiten Lachad Mehem, y le pedimos al Tzadik, oye, danos uno de tus regalos. Lo que no adabar, así no es la cosa. Gam le Brajot Yesh Malach Beseder, todas las Brajot tienen un orden, tienen una dirección, las Brajot. Las verajot caen únicamente a la persona que es apta para esa verajá. Guía únicamente a él la verajá va a llegar y no va a llegar a una persona que no le corresponde. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir lo siguiente. Nosotros pensamos que las verajot son regalos. Y si yo quiero de repente tener mucho dinero, voy con el Talmid Jajam, necesito una brajá que tenga mucho dinero, y el Talmid Jajam me da un regalo que tenga mucho dinero. Y si es de que yo quiero de repente ser un Hazán, y voy con el Talmid Jajam y le digo, Talmid Jajam, yo necesito una brajá que mis tfilot salgan muy bonitas y que reciba este regalo de que ser un gran Hazán, él me da este regalo. Dice Rav Yeruja, no es así. ¿Saben qué es lo que es una verajá? Una verajá es lo siguiente. Cada uno y uno de nosotros tenemos cierto potencial. Tenemos un potencial para crecer, un potencial para tener éxito. Pero este potencial nosotros lo tenemos que desarrollar. ¿Y cuál es la verajá? La brajá es desde que Hashem nos dé a nosotros las herramientas para desarrollar nuestro potencial. Si es de que yo no sé cantar y no tengo buena voz ni buen oído y voy con el Talmid Jajam que me dé una verajá, que yo sea un gran Hazán, eso es Dvarim Betelim, eso es algo que no sirve de nada. Pero si yo tengo una buena voz y tengo un buen oído y necesito las herramientas para que por favor sea un buen Hazán, ahí es cuando la verajá puede funcionar. Esa es la verajá más grande. La verajá es cuando el Jajam te dice a ti cuál es tu potencial y cómo desarrollarlo. Esa es la bendición más grande que puede tener la persona. Decía el mismo Rav Yeruja Mimir, él decía lo siguiente, de que claro que es muy importante para la persona conocer cuáles son sus debilidades. Pero ¿saben qué es más importante? Que la persona conozca cuáles son sus fortalezas. Cuando una persona conoce sus fortalezas, una persona sabe dónde trabajar, una persona sabe qué es lo que tiene que desarrollar, tiene la dirección correcta para desarrollar su potencial. Eso es la verajá más grande. La verajá más grande es conocer el potencial y poder desarrollarlo. Eso es lo que exactamente está haciendo aquí Jacob. Jacob en este momento cuando estaba
a punto de fallecer, cuando mandó a llamar a sus hijos, no mandó a llamarlos para repartir regalos. ¿Saben para qué mandó Jacob a llamar a sus hijos? Para decirle a cada uno y uno cuáles son sus debilidades, cuáles son sus fortalezas y cómo desarrollar sus fortalezas. Eso es lo que Jacob vino a hacer aquí. De acuerdo con esto, podemos empezar a entender cada una y una de las verajot. Llegó con Rubén. Y le dijo Jacob a Rubén, pagas kamaim al totar. Rubén, por una parte, tú eres el primogénito. Tú tienes una santidad especial. Pero desgraciadamente encontró una característica en ti que es rápido como el agua. Tú eres muy impulsivo. No analizas bien las situaciones antes de tomar la decisión. Tú actúas de una manera impulsiva, Lo que es el reinado y la keuná no te lo puedo dar a ti. Estos puestos de la keuná, ese puesto del reinado, son puestos que toman decisiones muy importantes. Y si es de que esas decisiones se van a tomar de una manera impulsiva, entonces las decisiones no se van a tomar de la manera correcta. Por lo tanto, no te puedo dar a ti ni la keuná ni el reinado. Por lo tanto, sale lo siguiente. En realidad, cuando Rubén hizo teshuvá, obviamente su teshuvá fue aceptada. Y obviamente a través de su teshuvá borró el pecado. Pero su característica de impulsividad, esa característica no lo pudo cambiar Rubén. No cambió esa característica, ahí ya no te puedo dar a ti esos puestos tan importantes. Eso es el motivo por el cual Rubén perdió la keuná y perdió el reinado a pesar de haber hecho teshuvá. Como dice el Hafetz Haim, si yo meto una camisa a la lavadora a lo mejor limpie la camisa, le quite las manchas, pero no le va a coser botones nuevos. Así también fue la teshuvá de Rubén. Le limpió el pecado, pero la teshuvá no le cambió su manera de ser. La impulsividad se quedó con Rubén. La impulsividad, no le pudo dar a él estos puestos tan importantes. Y de acuerdo con esto podemos entender otra cosa. Hay en la verajá de Shimon y Leví, donde también ahí Jacob empezó a llamar mucho la atención. Klei jamás mejeroteyem, los utensilios para matar son las armas de ustedes, y Arura pa, maldito el enojo, y por lo tanto ustedes van a estar siempre esparcidos por todo Israel. Dice Rashi que hay una cosa más que les dijo Jacob a Shimon y Leví. ¿Saben qué les dijo? De que cuando dijo ustedes van a estar esparcidos por todo el mundo, les dijo los sofrim umelamdei tinokot, los maestros de los niños también van a venir de ustedes. La pregunta es, si es de que les está llamando la atención, los está criticando, ¿por qué dentro de esta crítica de repente les da una cosa tan bonita, un puesto tan precioso de ser los melamdei tinokot, los cuales van a formar el futuro del pueblo de Israel? ¿Por qué dentro de toda esta crítica de repente les da un puesto tan precioso? Dice Rav Yaakov Kamenetsky una cosa increíble, dice lo siguiente: porque a lo mejor lo que hicieron Shimon y Leví en la ciudad de Shechem, que fueron y mataron a todos los habitantes, a lo mejor eso fue incorrecto, pero hay una cosa que demostró. ¿Por qué lo hicieron Shimon y Leví cuando Jacob les dijo, oigan, ¿cómo es posible que hayan matado? Me acaban de ensuciar mi nombre. ¿Qué contestaron Shimon y Leví? ¿Saben qué contestaron? ¿Acaso podemos aguantar que traten como una zoná a nuestra hermana? Si estuvo correcto o incorrecto no lo sé, pero ¿qué es lo que demostraron Shimon y Leví? Ellos demostraron el dolor que sintieron por su hermana. Ellos demostraron cómo están dispuestos a entregar sus vidas únicamente por el enojo de lo que le hicieron a su hermana. Correcto o incorrecto no lo sé, pero de que demostraron el sentimiento de dolor por el otro, donde demostraron lo que están dispuestos a hacer para ayudar al prójimo, eso fueron Shimon y Leví.
Si un maestro quiere en realidad ser exitoso, ¿saben qué es lo que él necesita? Sentir el dolor del alumno, estar dispuesto a sacrificarse por el alumno. Shimón y Leví tenían esta característica. Si estuvo bien o mal lo que hicieron, no lo sé. Pero definitivamente esta característica de sentir el dolor por el otro, de sacrificarse por lo que le hicieron al otro, eso sí lo demostraron Shimón y Leví. Y por eso, dentro de todo lo negativo que les dijo Jacob a Shimón y Leví, encontró una cosa positiva y por eso les dio este puesto de ser los Melamdei Tinokot. Y si continuamos con las Berajot, llegamos a Yehudá y nosotros preguntamos, ¿por qué con Yehudá? Si es de allí por haber salvado a Yosef, por haber salvado a Yosef, recibió el reinado. Y preguntamos, ¿cuál es la diferencia entre Yehudá y Reubén? Reubén también trató de salvar a Yosef. ¿Cuál es la diferencia que hubo entre ellos? Entonces, para explicar la diferencia, entonces quisiera compartir con ustedes una naturaleza del ser humano. Hay una naturaleza del ser humano que es la siguiente. Se llama, en el lenguaje de la Gemara, Avit Inish Lachzuke Dibura. La naturaleza de la persona es que cuando una persona dice algo y cuando una persona toma cierta postura, esta postura que toma la persona la mantiene. Y es muy difícil echarse para atrás, es muy difícil arrepentirse de lo que una persona dice. Y por eso mismo hay muchas pruebas de esto. Hay una halajá que cuando un juez quiere escuchar un caso entre dos litigantes, los dos litigantes tienen que estar presentes. Yo como juez no puedo escuchar a un litigante sin que el otro esté presente. ¿Y cuál es el motivo de eso? Porque ¿qué es lo que pasa si yo escucho una parte y no escucho la otra parte? ¿Qué voy a sentir yo en ese momento? Que la parte que estoy escuchando es la que tiene la razón. Cuando llega el segundo y el segundo empieza a contradecir lo que dice el primero, entonces yo ya tomé mi postura, yo ya decidí que el primero está en lo correcto, cambiar mi postura, tomar una decisión, retractarme de lo que pensó originalmente. Eso es muy difícil para el ser humano. Y encontramos muchas pruebas de eso. Encontramos en el Sefer Yermiyahu. En el Sefer Yermiyahu encontramos que había un profeta, Hanania ben Azor. Este profeta era un profeta mentiroso. Y en una época en el primer Galut, cuando salimos de Eretz Israel, la primera vez que se destruyó el Bet HaMikdash, el Galut no fue de un jalón, fueron de dos partes. Primero, el rey era Yoyajín. Cuando Yoyajín él era el rey, vino el primer Galut y se llevó al rey Yoyajín con todo el Sanedrín, con todos los rabanim, se los llevaron a Babel. Pero quedó en Israel una gran parte del pueblo y el rey era Tzidkiyahu. 11 años después de Galut Yoyajín, 11 años después de la primera parte del exilio, fue el exilio total, es cuando exiliaron, cuando es Galut, Tzidkiyahu, y se salió Tzidkiyahu con todo el resto del pueblo. En este ínter, Yermiyahu iba y le reprochaba al pueblo, hagan teshuvá, porque si no hacen teshuvá, entonces el resto del pueblo va a ser exiliado. Y en eso se levantó un profeta mentiroso, Hanania ben Azor, y Hanania ben Azor dijo, yo acabo de tener una profecía, y en la profecía a mí me dijeron de que el yugo del reinado de Nebuchadnezzar se va a romper ese yugo y va a regresar aquí a la tierra Yoyajín con todos los rabanim que se fueron junto con él. Y cuando Yermiyahu escuchó esto, dijo, un segundito, eso es mentira. Entonces Yermiyahu, ¿qué es lo que él hizo? Yermiyahu, nos dice el pasuk, si de Yermiyahu le dijo, Lo shelachejo Hashem, Hashem no te mandó a ti, al sheker, tú le estás mintiendo a este pueblo, la gente, Hashem, Ashana Tamet, la prueba que tú eres un mentiroso es de que este año vas a morir. Y si es de que tú mueres este año, eso demuestra que tu profecía es una profecía falsa. ¿Y qué es lo que pasó? Nos dice el pasuk.
Vayomot Hananiah Anabí Beshana ahí. Ese año en realidad murió Hananiah. Bejodesh Ashevi, el séptimo mes. ¿Cuándo es el séptimo mes? El séptimo mes es Tishre. ¿Por qué? Porque en realidad los meses empiezan a contar de Nisan. Entonces, ¿cómo que preguntan los mefarshim? Aquí hay algo raro. ¿Cómo es posible que me diga que murió ese año, el séptimo mes? El séptimo mes ya es el año nuevo, ya es después de Rosh Hashanah. Entonces explican los mefarshim, explica el Hazal. ¿Saben qué es lo que pasó aquí? ¿Saben cuándo en realidad murió Hananiah ben Azor? Hananiah ben Azor, él murió en Erev Rosh Hashanah. Pero Hananiah ben Azor dijo, en este momento, si es de que la gente se entera que yo morí este año, entonces la gente se va a dar cuenta que yo mentí. La gente se va a dar cuenta que mi profecía es una profecía falsa. Y yo no quiero reconocer que mi profecía es una profecía falsa. Por lo tanto, ¿qué es lo que hizo Hananiah ben Azor? Hananiah ben Azor dijo, oculten mi muerte hasta después de Rosh Hashanah. Algo increíble aquí. Esa persona está en su lecho de muerte. Se está dando cuenta del error que hizo. Se está dando cuenta de cómo le mintió al pueblo. ¿Y qué es lo que piensa en este momento? No piensa en reconocer. ¿En qué piensa en este momento? En este momento piensa, ¿qué puedo hacer para que la gente no se den cuenta que les mentí? En eso está pensando esta persona. Eso es lo que demuestra lo que es la dificultad de reconocer. Y Rav Chaim Shmuel sabe otro ejemplo que también demuestra la dificultad de reconocer. El Yoshua ben Nun, después de que destruyó, conquistó la ciudad de Jericó, Yoshua puso una maldición y dijo que la persona que construya esta ciudad se le van a morir todos sus hijos. Y años más tarde, en el tiempo de Eliyahu Anabí, vino una persona llamada Hiel Bet Haeli. Y este Hiel Bet Haeli, él no creyó en la profecía de Yoshua. Y él decidió, yo voy a construir la ciudad de Jericó. ¿Y qué es lo que pasó? Él empezó a construir la ciudad de Jericó. Y nos dice el pasú que nada más empezó a construirla, el primero de sus hijos falleció. ¿Y cómo reaccionó Hiel? Le están diciendo, oye, murió tu hijo, ¿no te das cuenta de que la profecía de Yoshua se está cumpliendo? No se echó para atrás, continuó. Y del pasú murió su segundo hijo. Y no se echa para atrás, continuó. Y continuó hasta que perdió a todos sus hijos. Eso es lo que es la dificultad de reconocer. Él ve cómo se está cumpliendo claramente la profecía de Yoshua. Él ve claramente cómo va perdiendo cada uno de sus hijos. Y en vez de reconocer, continúa con su postura, continúa con su postura. Eso es lo que es la dificultad de reconocer. No únicamente eso, sino dice la Gemara en Ergin. En Ergin nos dice la Gemara de que esta de reconocer es difícil para todos, pero especialmente para un rey, una persona importante. Para él reconocer, eso es todavía más difícil. Si el rey dice, voy a quitar una montaña, va a quitar la montaña. Si el presidente dice, voy a quitar el aeropuerto en Texcoco, va a quitar el aeropuerto en Texcoco. Y me ganso que lo voy a hacer en Santa Lucía, y ahí va y lo hace. Todo el mundo le dice, estás equivocado, no va a funcionar, va y lo hace. Esa es la naturaleza del ser humano. La naturaleza del ser humano es cuando una vez la persona toma una postura, esa postura ya es muy difícil de cambiarla. Y entre más importante sea la persona, más difícil es cambiar la postura. De acuerdo con esto, podemos entender la grandeza de Yehudá. ¿Cuál es la grandeza de Yehudá? Yehudá en realidad desde un principio él tomó una postura. Yosef se merece que lo matemos. Yosef se merece, es un rodef, se merece que lo eliminemos de aquí. Y todo el tiempo yo decía, hay que matarlo, hay que matarlo. Finalmente, último minuto, dice Judá, ¿saben qué? Me equivoqué, mejor no hay que matarlo. Mabetza, no vas a ganar nada que matarlo, hay que hacer otra cosa, mejor hay que venderlo, pero no hay que eliminarlo, no hay que matarlo. Yehudá, tú cambiaste tu postura. A pesar que todo el tiempo tú estabas diciendo que hay que matarlo, a la mera hora tú reconociste de que te equivocaste,
tú reconociste que no hay que matarlo, esa es tu grandeza. Esa es la diferencia que hay entre Rubén y Yehudá. La diferencia es de que Rubén, él tuvo una postura. ¿Cuál era la postura de Rubén? Hay que salvar a Yosef. Esa postura, Rubén la mantuvo todo el tiempo. Yehudá, él tuvo una postura diferente. Yehudá tuvo una postura, hay que matar a Yosef. Finalmente, último momento, Yehudá se echa para atrás y toma la decisión, no, mejor no hay que matarlo, mejor hay que salvarlo. Cambiaste de opinión, estás reconociendo que te equivocaste. Eso es grandeza verdadera. Esa es la característica que un rey tiene que tener. No decir de que, como yo digo algo, mantener su postura. Cuando el rey se da cuenta de su error, reconocer su error, esa es la grandeza, esa es la característica principal que tiene que tener el rey. De acuerdo con eso podemos entender cuál es la diferencia entre Rubén y Yehudá. Muy bien, los dos quisieron salvar a Yosef, pero el reinado no se le dio a Yehudá por salvar a Yosef. El reinado se le dio a Yehudá por haber sido honesto, por haber reconocido su error. Esa es la grandeza de Yehudá. Por eso mismo, Yehudá viene de la palabra Odaá, que es Odaá, reconocimiento. Esa es la grandeza de Yehudá. Esa es la característica que se requiere para el rey. Y continuando esta misma característica de Yehudá, podemos explicar también la grandeza de Yehudá con respecto a Tamar. Preguntamos nosotros, ¿cuál es la grandeza de Yehudá? Si no hubiera reconocido, hubieran matado a una mujer inocente embarazada. ¿Saben cuál es la grandeza de Yehudá? La grandeza de Yehudá es que en realidad él pudo haber salvado a Tamar de otras maneras. De una vez que Tamar sacó esta evidencia nueva, una vez que Tamar sacó el sello, la ropa del hombre que tuvo relaciones con ella, ahí Yehudá pudo haber dicho, hoy tenemos información nueva, tenemos evidencia nueva, por lo tanto vamos a posponer el veredicto, vamos a investigar un poquito más qué es lo que pasó aquí. Y hubiera jalado el veredicto y la gente se lo hubiera olvidado y de esa manera Yehudá hubiera podido salir limpio sin haber matado a Tamar. Entonces yo tengo una pregunta. Si Yehudá pudo haber salido limpio sin haber matado a Tamar y se hubiera podido haber ahorrado esta vergüenza que pasó Yehudá al reconocer, entonces ¿saben por qué reconoció? Reconoció porque esa es la verdad. Yehudá reconoció porque no haber reconocido hubiera sido una mentira. El no haber reconocido hubiera desviado la verdad. ¿Por qué reconoció Yehudá? Yehudá reconoció únicamente porque eso es lo correcto. No reconoció para salvar a Tamar. Para salvar a Tamar tenía otros métodos de salvar a Tamar. Reconoció porque esa es la verdad. Porque eso es lo correcto. Y también podemos entender de acuerdo con esto. ¿Saben por qué nosotros nos llamamos Yehudim? Porque, ¿cuál es el Jotamó? ¿Cuál es el sello de Hashem? Jotamó she'akadosh baruj hu emet. El sello de Hashem es la verdad. Y nosotros vemos de aquí como Yehudá estuvo dispuesto a reconocer algo súper complicado para él. Toda la vergüenza que pasó Yehudá. ¿Todo por qué? Todo para no desviarse de la verdad. Vemos de Yehudá dos cualidades. La cualidad de reconocer y la cualidad de ser una persona honesta. No enchuecó la verdad. Él dijo las cosas tal como eran, a pesar de la vergüenza que él pasó. De cualquier manera, aquí nosotros ya entendimos ahorita cuál es el propósito de las brajot de Jacob. El propósito de las brajot era enseñarle a cada uno y uno de sus hijos cuáles son sus características para que ellos sepan en qué tienen que desarrollar. Con Rubén le dijo, tienes una debilidad, es impulsivo como el agua, tienes que trabajar sobre eso. Shimón y Leví, ustedes también tienen una debilidad, el enojo, tienen que trabajar sobre eso, pero también tienen una virtud, sentir el dolor del otro. Por eso ustedes son los que pueden ser los siguientes morim. Yehudá
tú tienes las cualidades para ser rey. Tú eres una persona que está dispuesta a reconocer que es lo más difícil que hay. Tú eres una persona honesta que inclusive para no enchuecar la verdad estuviste dispuesta a reconocer y avergonzarte a ti mismo. Tú, Yehuda, tú te mereces el reinado. Y si es que seguimos con esta secuencia, nos vamos a dar cuenta que así es con cada tribu y tribu. Con Isahar, tú eres la persona la cual tiene la capacidad de sentarse a estudiar. Zebulún, tú eres el hombre de negocios. Naftalí, tú eres como una gacela, ágil como una gacela. Pero hay un problema. Llegamos con Yosef. ¿Cuál es la brajá que recibió Yosef? La brajá que recibió Yosef es: Ben porat Yosef, ben porat aleyain. Yosef, tú eres un hijo encantador, tú eres un hijo hermoso. Tú eres tan guapo que las muchachas en Egipto se paraban encima de las murallas y ahí le arrojaban las joyas a Yosef para que Yosef levante los ojos y ellas logren ver la belleza de Yosef. Hay que ponernos a pensar un poquito. ¿Eso es una cualidad? Con todos los hijos mencionamos que Jacob está hablando de debilidades, fortalezas. Cuando llega Yosef, ¿cuál es tu fortaleza? Tú eres guapísimo. ¿Es una fortaleza? Imaginen ustedes, yo me pongo a hablar en un Sheva Brajot, así de un alumno, y empiezo a decir, yo les quiero decir a ustedes cuáles las características de este alumno. Este alumno es guapísimo, véanlo. Todas las chavas se vuelven locos por él. Eso es una cualidad. ¿Cuál es la cualidad que está diciendo aquí ya Jacob acerca de Yosef? No únicamente eso, sino continúa el pasaje, Vaimoreru berabu, y te amargaron y pelearon contigo, Vaistemeu alejitzin, y tus hermanos te odiaron. Yo sigo hablando de mi alumno, y yo les voy a decir, no únicamente mi alumno es guapísimo, sino también es este alumno en la escuela, los hacían bullying y lo odiaban y lo maltrataban. Eso es una característica, eso es una cualidad. ¿Cuál es la cualidad que está hablando Jacob a Yosef? ¿Qué es lo que Jacob le está diciendo a Yosef? Les voy a explicar a ustedes cuál es la cualidad. Dice Rav Shmuel Birnbaum, el foro de Shiva en Mir, en Nueva York. Dice lo siguiente: hay una naturaleza del ser humano, esto es una lección sumamente importante para nosotros. Hay una naturaleza del ser humano, que el ser humano siempre se jala al lugar donde se siente amado. Si es de que una persona, especialmente un joven, se va a sentir amado en un lugar, ese es el lugar donde esta persona se va a mantener. Si llega un joven, y este joven siente que en la escuela me trataron de la patada, y todos mis amigos me odiaban, y en la casa mis papás estaban todo el tiempo encima de mí. En cambio, el momento que yo salí a la calle, encontré amistades nuevas, amistades que me trataron bonito, amistades que me dieron amor. ¿Qué va a pasar con este joven? Con este joven, que saben qué es lo que va a pasar, va a abandonar la escuela, va a abandonar la casa, y este joven se va a ir y se va a juntar ahí en el lugar donde este joven se siente querido. Eso es la naturaleza de la persona. Por eso dicen de que especialmente hoy en día nosotros queremos que nuestros hijos se mantengan cercanos a nosotros. Hay un arma que nosotros tenemos que nadie más le puede dar. El amor que le damos a nuestros hijos, esa es nuestra arma principal. Mientras nosotros mantengamos esta arma, vamos a mantener a nuestros hijos junto con nosotros. Si es de que nuestro hijo se siente rechazado en la casa, si nuestro hijo no se siente amado en la casa, y este amor que nuestro hijo necesita, lo va a sentir que lo está consiguiendo en otro lado, la naturaleza de este joven es de que se va a ir al lugar donde siente que le están dando el amor. Esa es la naturaleza del ser humano. Ahora, hay que ponerse en el lugar de Yosef. Yosef, en su casa, ¿qué pasó en su casa? En su casa salió, sus hermanos lo rechazaron, sus hermanos lo odiaron, sus hermanos lo querían matar, lo echaron a un pozo, lo vendieron. No únicamente, sino alguien me dijo de que Yosef pensó que su padre era cómplice de los hermanos,
¿Por qué? Porque es muy raro. ¿Por qué Jacob mandó a Yosef a ver qué hay con los hermanos? Seguramente Yosef pensó que Jacob era cómplice. Imagínense la situación de Yosef, de que por una parte en su casa se siente rechazado, odiado, todos sus hermanos religiosos cómo lo trataron. Finalmente llega a Egipto, y ahí en Egipto se vuelve una celebridad. Ahí en Egipto se siente amado. ¡Wow, Yosef! Y todas las chavas, ¡wow, miren, ahí está Yosef! Y le avientan las joyas y lo quieren ver. Esta es una receta perfecta para desviarse del camino. La receta perfecta del amor de la calle, junto con el rechazo del hogar. Esto es la receta perfecta para desviarse del camino. Pero tenemos en esta perashá, ve Yosef allá de Mitzrayim, nos dice Rashi. ¿Qué quiere Yosef allá de Mitzrayim? El mismo Yosef que era un tzadik en casa de su padre, es el mismo Yosef que fue un tzadik en Egipto. A pesar de toda esta situación tan complicada de Yosef, a pesar de la situación que Yosef pasó, con todo y todo él se logró mantener su nivel espiritual elevado en Egipto. Esa es la grandeza de Yosef. Eso es lo que Jacob le dice de Yosef. Yosef, ¿sabes cuál es tu cualidad? ¿Sabes cuál es tu fortaleza? Tu fortaleza es, a pesar de ser odiado en tu casa, a pesar de ser una celebridad en Egipto, tú te mantuviste fuerte, elevado espiritualmente. Esa es la gran característica de Yosef. De cualquier manera, esa es la lección que aquí nos está enseñando Jacob Avinu. Jacob Avinu nos enseña a nosotros cuál es la braja más grande. La braja más grande es conocer nuestras características. Que Bezrat Hashem todos nosotros logremos conocernos a nosotros mismos, logremos darnos cuenta qué potencial tenemos cada uno y uno de nosotros. Pero más importante, darnos cuenta cuál es nuestro potencial, saber cómo desarrollar nuestro potencial. Que Hashem nos ayude, que cada uno y uno de nosotros podamos conocernos a nosotros mismos y tener éxito en el desarrollo de nuestro potencial.